En esta ocasión veremos el capítulo 34. Capítulo 34 que he titulado Obediencia, del libro El poder en los nombres de Dios. Estos libros están vinculados mediante un código QR para que el lector tenga interacción mediante el libro y estos medios audiovisuales. Capítulo 34. Obediencia. La obediencia es un factor espiritual increíblemente importante. No puedo dejar de puntualizar y recalcar la obediencia hacia la palabra de Dios para la prosperidad, para el éxito, para la bendición de cualquiera de nuestras empresas que comencemos nosotros a realizar. La obediencia necesita, por supuesto, un factor anterior, que es escuchar la voz de Dios. Hemos ya mencionado, hemos ya hablado sobre escuchar la voz del Señor. Es un proceso que nos va a llevar cierto tiempo discernir y escuchar y estar seguros. Lo más recomendable para una persona que comienza a escuchar la voz de Dios es comentarla con su guía espiritual. Esto porque hay gente que escucha erróneamente la voz de Dios. Hemos dicho, Dios me dijo que me metiera al mar sin saber nadar. Bueno, pues vas y te ahogas. Dios me dijo que le sacara un ojo a mi hija porque la Biblia dice que es mejor entrar tuertos al cielo que irse con dos ojos al infierno. Bueno, malinterpretaste el versículo, vas a ir a dar a la cárcel y vas a dejar a un niño tuerto. Es muy peligroso obedecer la voz de Dios sin una tutela. Nosotros usamos el término cobertura. Si no tienes una cobertura, un guía espiritual especializado en las escrituras, cuando escuches la voz de Dios, necesitas ser muy cauto. Escuchamos la voz de Dios en cualquier aspecto de nuestras vidas. Para pedir un trabajo, señora, llamo por teléfono, meto currículums, busco gente o contactos que me puedan abrir puertas y el Señor nos va a dar una respuesta específica. En estas respuestas específicas debemos obedecer. Señor, estoy atravesando o la persona está atravesando un divorcio. ¿Qué hago? Demando, vengo al consenso, etcétera. Y el Señor nos va a dar instrucciones específicas. Si el Señor te dice por consenso, ponte de acuerdo con tu adversario, te pones de acuerdo con tu adversario porque seguramente vas a perder el pleito legal. Obedecer es algo difícil para caminar en el Señor y es algo increíblemente puntual para tener las llaves del éxito. La obediencia está vinculada directamente con la fe. De hecho, la fe es obedecer. Vamos a tener muchos casos en que el Mashiach Yeshua, en que Jesucristo le dice a la persona, ve y lávate con esta agua y después ve y preséntate al sacerdote. La persona simplemente obedece la instrucción, es decir, no añade ni quita, sino puntualmente hace lo que el Señor le dice. Normalmente la fe no existe una fe ciega de yo creo que el Señor me va a dar y amén y lo declaro y así viene. No, normalmente la fe es obediencia. El Señor te dijo, no sé, invierte en la bolsa de valores, cambia tu dinero en dólares y entonces viene la prosperidad, entonces viene el éxito, entonces viene el beneficio. Obedecer a Dios es la cosa más difícil del mundo porque después manda que hagamos o que realicemos cosas que realmente van a tocar nuestro corazón, nuestra economía, nuestra vida, y vamos a decir, Señor, realmente esto es tu voluntad. Por eso
enfatizo, se necesita siempre la guía de una persona, la guía de una persona especializada en las escrituras, que discierna el bien del mal y que discierna la voz de Dios de tu voz o de cualquier confusión. Entremos a ver los atributos de obediencia, cómo aprendemos obediencia y cómo el Señor, incluso el Mashiach, fue obediente delante de su Padre. Capítulo 34. Obediencia. Seguimos promocionando mis libros que he escrito acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones bíblicas de tiempos de Jesucristo por rabinos contemporáneos al maestro. He retomado las mejores historias y las analizo con detalle a la luz del Nuevo Testamento para contextualizar de mejor forma la vida de Cristo, sus milagros, etcétera. Interpretaciones bíblicas sefaradíes. También es un libro sobre los rabinos de la comunidad española del siglo XVI. También estas interpretaciones vistas a la luz del Nuevo Testamento. Los nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres de Dios en hebreo, español y su transliteración, como suena, de Génesis, Apocalipsis. Con una introducción donde explico cómo surge, en dónde aparece el nombre de Dios y cómo se va transformando a través de los siglos. Los 1000 nombres de Adonai es el mismo libro sin introducción, son los puros nombres de Dios para una persona que quiera tenerlos a la mano en alabanza, en guerra espiritual, etc. Y hemos redactado un sidur, es decir, un libro de oraciones judías con implementos, con versículos del Nuevo Testamento, para una persona que quiera retomar el judaísmo ortodoxo clásico, pero también con una óptica y con una visión del Nuevo Testamento. Están los libros allí en amazon.com, búscalos por mi nombre. El Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.